versículo que dice de que pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Hermanos, cuando un supermercado vende fruta, ellos llaman al suplidor y ellos le dicen, mira, yo quiero X cantidad de libras de chinas o X cantidad de libras de limones. Y los suplidores van a su inventario, cogen lo que se pidió y lo pesan para estar seguros que lo que están mandando es lo que se supone. Y el supermercado, cuando recibe ese envío, también lo pesan, porque quieren saber que lo que pidieron ellos es lo que recibieron. Ok, pedimos tantas cantidades de libras de China y recibimos tantas cantidades de limones. Y es lo que ordenaron. Entonces, cuando nosotros vamos al supermercado, nosotros vamos, buscamos la China, ¿verdad? Estamos mirando cuál es el mejor, cuál ya está saliendo moho. Y entonces cogemos las que queremos, las echamos en las bolsitas esas plásticas que tienen y los limones, y entonces vamos, algunos las pesan, los que son responsables las pesan de antemano para saber más o menos lo que van a pagar, pero personas como yo que no piensan en eso porque están bien ahorrados, esperan a llegar al cajero o la cajera para que lo pesen. Y entonces el cajero y la cajera lo pesan y ahí te dice, por tantas libras vas a pagar tanta cantidad. Ahora, no todo se vende. Como yo dije, nosotros cuando vamos, miramos, ¿verdad? Hay frutas, hay comida, vegetales que nosotros no vamos a comprar porque ya se están dañando. Nadie los apoyó y como nadie los apoyó, pues se tienen que desechar. Antes de desechar eso, el supermercado va una vez más a pesar lo que se va a botar. ¿Por qué? Porque el supermercado quiere saber cuánto ordenaron. Y eso es para el propósito de los inventarios y cuánto se perdió. Para entonces poder ajustar, ok, nosotros los últimos meses, los últimos 5 meses hemos botado tantas cantidades de libras, que quiere decir que en el próximo, la próxima vez que ellos ordenan, van a pedir menos para no tener que botar la comida y tampoco para botar los chavos, porque ahora mismo no se puede botar chavos. ¿Okay? O sea, que cada china o limón en el supermercado le toca su momento de ser pesado. Sea que se venda para hacer una merienda rica y saludable, o sea que es para la basura, pero ninguna china y ningún limón se escapan de la pesa. Y en esta mañana nosotros vamos a hablar de un hombre que, a pesar de ser el hombre más poderoso de su época, no escapó la balanza del juicio de Dios. Un hombre que, siendo rey, que tiene que haber pensado que era la más alta autoridad del imperio babilonio, le chocó la realidad que le tenía que rendir cuentas a Dios. A todos nosotros, escuchen bien, a todos nosotros nos tocará el momento de ser pesados en la balanza del juicio de Dios. Nadie se va a escapar de eso. Belsasar, el hombre de cual se hablará en esta mañana, era el rey de Babilonia. Ustedes, si han leído el libro de Daniel, conocen quién es él. Y al principio del capítulo, en cual este versículo está, él hizo una gran fiesta. Y muchas personas conocen, ¿verdad? La fiesta, el relato bíblico de esta fiesta. Y él invitó a todos los líderes más importantes del reino, dignatarios, gobernantes, hasta las concubinas que andaban con ellos. Y dice la palabra que fueron 1000 de ellos. O sea que era un fiestón. Iban a ir 1000, imagínense 1000 personas descendiendo a una área para tener una fiesta. ¿Qué ustedes piensan que se va a dar? ¿Se va a dar algo positivo o se iban a dar cosas que lo que quería uno era complacer a la carne? ¿Qué es lo que celebraban? No se dice. Los teólogos piensan una que otra cosa, pero en la Biblia de tal, en la palabra,
no se dice qué es lo que celebraban, pero sí dice que ellos estaban bebiendo mucho vino. Y entre el alcohol y la euforia, imagínense, 1000 personas, está la música, está todo el mundo gozándose en la carne. Belsasar está viendo, me veo bien, a la gente le gusta lo que está pasando. Belsasar ordenó que trajeran los vasos que el rey anterior había sacado del templo de Jerusalén para seguir embriagándose. Y añadido a esto, estaban adorando a dioses e ídolos. O sea que en el medio de la fiesta, tiene que haber estado bien borracho, bien ido, y él dijo, saquen los vasos del templo de Jerusalén, el templo que era consagrado para Jehová. Y ellos sacaron esos vasos, echaron vino, que no se supone que esos vasos eran algo sagrado. Eso tenía su uso en el templo, pero no fuera del templo. Y usaron esos vasos, empezaron a beber, y añadido a eso, lo que están bebiendo su vino, en lo que están compartiendo, en lo que se están riendo, estaban alabando a los dioses de esa área y a los ídolos. Y en medio de esta, quiero que se imaginen, ¿verdad? Necesito que se imaginen, en medio de esta fiesta de libertinaje que había, porque era libertinaje, de momento salió una mano y unos dedos empezaron a escribir algo en la pared, pero no se supo lo que era. Si ustedes conocen el relato, se llama la escritura en la pared. Imagínense, el rey estaba en su momento, en lo más alto, y de momento sale una mano, de aquí, solamente de la muñeca para arriba, una mano, y empieza a escribir unas palabras grandes así, me imagino, o más grandes, no sé cuán grande era la pared, pero algo gigante, y esas manos y esos dedos escribiendo algo. Y Daniel, el profeta, fue el único que pudo descifrar lo que fue escrito en la pared, y que el mensaje era para Belsasar. 4 palabras fueron las que se escribieron, pero la palabra en cual nosotros nos vamos a enfocar en esta mañana es tekel. Hay personas que aquí trabajan en el campo de medicina, y esas personas saben cómo una palabra o un diagnóstico puede cambiar la realidad de alguien, puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. Hay algunos que reciben unas noticias dolorosas, un diagnóstico doloroso, y hay otras personas que reciben algo sumamente positivo. Una pareja que entra al médico, ¿verdad? Fueron, llegaron, el médico lo sienta y mira y dice a la muchacha, mamá, estás embarazada. ¡Ah! Embarazada. Una palabra. Pero ya esa pareja está pensando, wow, estamos embarazados, ¿verdad? Voy a tener un hijo, una hija, y empiezan a pensar, ay, ¿qué nombre le vamos a poner? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser nena? ¿Va a ser nene? Empiezan a pensar, ¿verdad? ¿Cómo quieren que hagan el nursery, el cuartito para el bebé, si tienen espacio? ¿Qué curita le van a comprar? Entonces, en lo que siguen los meses, ¿verdad? Siguen otras cosas, la dieta de la mamá a hacer, ¿verdad? Cambia, porque ella no puede comerse cualquier porquería, porque entonces eso afecta al bebé. Pero esa noticia que incluyó solamente esa palabra cambió la vida de esa pareja. Y ahora ellos están pensando, vamos a hacer 3 o 4 o 5 si son gemelos, trillizos, ¿verdad? Pero eso cambia la vida de ellos. O en el campo de la ley, hay personas aquí que trabajan con la leyes, o sea, policía, abogados, trabajan con el gobierno. En el campo de la ley, un veredicto de culpable le dice al acusado que va a ser sentenciado. Me imagino, no sé, a mi mamá le encanta
el show Law and Order, alguien conoce aquí, ¿verdad? Y uno ve que están en la corte, entonces el juez hace así y dice culpable, o a veces no termina el capítulo, pero vamos a ir con los momentos que dice culpable. Eso no es solamente en la televisión, hay personas que reciben esas noticias, hay personas que conocen familiares que han recibido esas noticias. Y la vida de esa persona y de esos familiares va a cambiar. Tendrá que hacer posiblemente servicio comunitario. Eso es un cambio, porque entonces tienes que reorganizar tu día. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque entonces después tengo que hacer estas cosas. O tendrá que dar compensación monetaria, tiene que pagar algo. Si se robaron dinero lo tienen que reponer, y entonces a veces hasta una multa tienen que también pagar. O tendrá que estar encarcelado. Las prioridades y la vida del acusado y de su familia, porque no podemos solamente dejarlo en el acusado, y de su familia van a cambiar. Para Belsasar, la palabra tekel fue un veredicto espiritual que le cambió por completo el ánimo del momento. Porque en la palabra dice que cuando él vio esa mano, de momento se puso pálido. Y entonces las coyunturas como hasta que le empezaron a doler, y las rodillas, lo dice la palabra, las rodillas empezaron a hacer así, empezaron a chocar, se puso bien nervioso. Imagínense, solamente ver la mano y se puso así. ¿Cómo tiene que haberse sentido cuando le dijo Daniel lo que significaba tekel? Su reinado y también su vida iban a ser cambiadas. Y eso le trajo un baldazo de realidad que le demostró a él que el título de rey no lo ponía por encima de la ley ante los ojos de Dios. Pesado había sido Belsasar, y pesado seremos nosotros. Está fuerte. Todo acto e intención de todo ser humano, desde el más pobre hasta el más rico, está siendo escrito y evaluado. Y tendremos que rendirle cuentas a Dios. Belsasar, por más alto puesto que tuvo, no se escapó de la vista de Dios y las acciones que cometió. Esta mañana yo le había dicho, yo creo que era a José él me dijo que él me vio ayer en el supermercado. Era tarde, yo estaba cansada y necesitaba que coger algo que me faltaba. Y yo fui sin peinar, pensando, nadie me va a ver. ¿Quién me voy a encontrar a las 10 de la noche en Walmart? Pero esta mañana, cuando estaba hablando con el hijo, yo vine a la oficina de la secretaria, él me dice, yo te vi anoche en Walmart. Y yo le dije, fíjate, mi mamá siempre dice, siempre hay un ojo que ve. Y es la verdad. Sea el ojo de un humano o sea el ojo de Dios, siempre hay un ojo que ve. Y las acciones y los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones no escapan a la vista de Dios y no escapan el juicio de Dios. Belsasar supo que lo que había sucedido con su predecesor. Déjame decirlo otra vez. Belsasar supo lo que había sucedido con su predecesor. Que a veces se me enreda la lengua y he estado editando diciéndolo, pero era Nabucodonosor. Gracias. Ese era su predecesor. Y Belsasar sabía lo que había sucedido. Si nosotros leemos los relatos antes de ese capítulo, nosotros vemos cómo él fue castigado por Dios por su soberbia, por su resistencia a rendirse a él. Y Belsasar había visto esto, había escuchado eso.
y cómo Dios le quitó el reino a él por su soberbia y por los actos injustos que cometía contra su gente. Belsasar lo vio todo. Y Dios le dice entonces a Belsasar a través de Daniel: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Él había sido testigo del juicio de Dios en la vida de él. Había visto, pero él decidió seguir con su propio plan. Decidiste seguir en los pasos del rey que vino ante ti, y ha sido peor porque decidiste coger de los vasos de mi templo y los has usado para beber vino de ellos y has alabado a otros dioses. Eso lo dijo Dios. Pero al Dios cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea que Dios le está diciendo a él: tú sabes en las manos de quién está tu vida y en las manos de quién están los caminos tuyos. Y con todo eso has decidido darme la espalda, has decidido cometer estos actos contra mí, contra mi gente. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, lo que está diciendo Segunda de Corintios 5:10 es que todos nosotros vamos a aparecer ante Cristo, y los actos que hayamos hecho, los pensamientos que hayamos tenido, las intenciones que hayamos escondido en nuestros corazones en esta vida en la que estamos viviendo ahora, serán pesadas como las acciones del rey Belsasar en Daniel, sea bueno o sea malo. Entre los años 1848 al 1855, inmigrantes de todas partes de los Estados Unidos y otras partes del mundo fueron parte del fenómeno que ahora se conoce como la fiebre de oro. ¿Han estudiado eso? Algunos sí, algunos no. La fiebre de oro sucedió en el norte de California, y miles de hombres vinieron al norte de California a ver si podían encontrar oro y hacerse ricos. Lo que sucedía era que en esos momentos todavía estaban estableciendo ciudades y sitios para vivir en California. Entonces, en lo que la gente hacía en sus casas, comenzaban a hacer sus propiedades, empezaron a encontrar oro. Por eso es que California le dicen el estado de oro, para que sepan. Yo soy de California. Pero todas esas personas empezaron a ir, porque ellos escucharon: ay, mira, hay oro. Y entonces le entró la fiebre. Por eso es que le dice la fiebre de oro, porque dejaron sus familias, vendieron todo. Y eso no era como montarse en el expreso, la 52, para ir a San Juan. Eso era ir en caballo, ir en carritos, que no eran carritos que prendían. Y tenían que atravesar todos los Estados Unidos, las montañas, la nieve, los nativos de esa área, y era peligroso. Y esas personas querían ir a encontrar su oro para hacerse ricos. Y de las herramientas que se utilizaban era la balanza, porque era de las más importantes. Porque los mineros, cuando sacaban oro, como hacían era: iban o a las minas o iban al río y usaban unos platos especiales. No sé si los han visto. Eran unos platos especiales para que entonces todo el sedimento cayera al fondo, y entonces se quedaban como unos flequitos de oro. A veces era solamente polvo. Y ellos podían sacar el oro y el polvo, pero entonces necesitaban algo que podían usar para medir hasta lo más lineal. Y eso era la balanza. Y la balanza es tan sensitiva que si tú pones un pelo de una persona ahí, te va a dar la medida que es. La balanza es diferente a una pesa. Ahí ven una imagen de una balanza, porque la pesa es solamente de una cosa. La balanza tiene dos platos y usa una masa de un peso conocido, algo de un peso conocido, para medir algo
algo de un peso desconocido. Entonces ellos necesitaban usar la balanza porque el oro ellos no sabían cuánto habían sacado. Y ellos tenían unas pesitas chiquititas hasta grandes, 1 gramo, 5 gramos, miligramos. Y ellos pensaban, y ellos lo que hacían era cogían el oro y lo iban echando en la balanza hasta que se balanceaba con el otro lado. Y ahí ellos sabían, ok, aquí tengo 5 gramos de oro, o aquí tengo, todavía me falta un poquito, o tengo demasiado, ¿verdad? Entonces, pero el punto era, la meta era que llegaran los 2 platos a balancearse y que que un lado diera el mismo peso que el otro lado. En la balanza de justicia de Dios, nosotros vamos a ser pesados. Y en las balanzas de justicia de Dios, Belsasar fue pesado. Las acciones de Belsasar, la fiesta, ¿verdad? Imagínense una balanza grande, la fiesta, Dios la puso, los vasos del templo de Jerusalén, Dios los fue poniendo en un lado, las alabanzas a los dioses de otros ídolos y todos los otros hechos o pensamientos que no se mencionan. Porque imagínense, si alguien ha cometido esos actos contra Dios, tiene que haber tenido otros actos y otros pensamientos que tampoco le agradaban. Todo eso Dios iba como en dinero, estaba a este lado y Dios iba poniendo, porque esto cuenta contra ti, esto también cuenta contra ti, esto cuenta contra ti. Y poco a poco, como el minero iba poniendo su oro, Dios fue poniendo todo para ver si daba la medida de vida. Pero el veredicto final fue: fuiste hallado falto. En otras palabras, no diste la medida, no pesaste lo que debiste pesar, no has pesado lo suficiente. En una oración, el valor de la vida que había vivido Belsasar se le fue revelado. Al final de cuentas, la vida que vivió Belsasar, una vida posiblemente que le faltaba de mostrar verdadero amor y misericordia, una vida que carecía de humildad, una vida que le faltaba reconocer al Rey de Reyes, no dio lo suficiente para ser digno de continuar su reinado en la tierra y menos digno de estar en la presencia de Dios. ¡Qué fuerte! Imagínense que alguien le diga: no has dado lo suficiente. Y yo sé que hay personas que posiblemente han escuchado esas palabras aquí, en el trabajo, en la escuela, de sus propios padres. Belsasar había puesto su fe en los dioses de oro y de plata, pensando que los tesoros que él tenía en las paredes de su reino le iban a dar todos los deseos de su corazón, deseos egoístas. La diferencia entre una pesa y una balanza es que la pesa mide solo el peso de un objeto, pero es contra la gravedad, ya lo mencioné. Y la balanza, como ya se dijo, compara el peso desconocido de un objeto conocido contra el peso de un objeto desconocido. Para Belsasar haber sido hallado falto y no poder haber dado la medida perfecta, quiere decir que su peso fue comparado al peso de otro. Hechos 17:31 nos dice que Dios ha fijado un día en que juzgará todo el mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Ese es el peso. La medida perfecta por cual todo hombre, todo ser humano será juzgado es la medida que da Cristo. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante a Cristo Jesús. Él va a mirar nuestros corazones, los va a escudriñar y nosotros no lo podemos engañar.
Si nosotros pensamos, ay, gracias a Dios que nadie está aquí para ver lo que estoy haciendo. O si hay momentos en cuando nosotros pensamos, ay, yo quisiera que Dios no pudiera ver dentro de mi corazón o dentro de mis pensamientos. Esos son los momentos que te dicen que no das la medida. Esos son los momentos que me dicen a mí que yo no doy la medida. Porque si yo estoy pensando, ay, gracias a Dios que yo no tengo el pescadito en mi carro, porque cuando yo le corto a alguien de frente, esas son cosas que van poco a poco separándonos de Dios, que no permiten que nos den la medida, que cuando uno ve y conoce que tú supuestamente eres cristiano y ven el pescadito dicen, no, tú no eres. Pero peor que una persona te diga a ti, ay, de la manera que tú vives tu vida yo no sabía que eras cristiano. Es peor que Dios mismo te diga, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué encontrará Dios en nuestros corazones? ¿Qué encontrará Dios en mi corazón? ¿Qué encontrará Dios en los corazones de ustedes? Cuando ustedes ahora están pensando, ay Dios mío, lo que yo he hecho en esta semana, como yo le respondí a esta persona, o los pensamientos que yo tuve. Miren hermanos, yo sé personas que yo he escuchado que dicen, yo espero que un accidente le dé esa cara por cortarme de frente. Estás deseando de muerte a alguien. Esos son pensamientos que son contra Dios. Y ninguno de nosotros es inocente. Dios mirará a lo más profundo de nuestros corazones para pesarnos contra el corazón de Jesús. Dios mirará y nos pesará contra el que fue tentado en todo como nosotros. Porque Jesús fue tentado en todo y lo dice la Biblia. Pero fue sin pecado. Ustedes piensan, yo cuando estaba preparando me dije, Dios mío, qué difícil. Qué difícil sería dar la medida de Cristo. Imposible. Pero para eso, gloria a Dios, vino Cristo. No vino para condenarnos. En la cruz del Calvario derramó su preciosa sangre para que mediante su muerte podremos ser presentados santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Cristo vino y derramó su sangre para que nosotros, aunque tengamos los pensamientos, aunque tengamos momentos que somos deficientes y que no daríamos la medida, Cristo vino para darnos esa medida. Colosenses 2:14, y me encanta como lo dice de esta manera: cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Cuando Juan vio al reino en Apocalipsis y empezó a escribir, él escribió de unos libros que había, y él dice que se abrieron unos libros, y él dice que veía grandes y pequeños, y cómo ellos se paraban ante Dios, y entonces eran juzgados por sus hechos en esta vida. Pero Dios cogió cada hecho, y Dios lo miró, y nosotros, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, Dios fue mirando y dijo: esto no cuenta contra ti, porque la sangre de mi hijo te cubre. Hiciste esto en este día, esto no va a contar contra ti. Y entonces Dios fue tachando y tachando y tachando y tachando y diciendo: nada de esto es contra ti, porque tú te has sometido a mí y has dejado que la sangre de mi hijo te lave. En esta mañana hay personas que estarán pensando: wow, verdaderamente necesito que el Señor me lave. Hay personas que necesitan que el Señor venga y los toque. Pero también hay personas que, aunque han estado en el camino, se han cansado.
y han permitido que las situaciones, han permitido que las cosas los vayan agobiando. Y entonces los pensamientos que ellos han ido pensando han sido pensamientos que son contra Dios. Hemos estado estudiando Job. Muchas cosas malas le pasaron a Job. Pero en un momento dado Job dice: yo voy a ser pesado en la balanza y voy a ser encontrado inocente. Porque en el corazón de Job estaba la sinceridad, estaba el deseo de querer agradar a Dios. Si en esta mañana hay alguien, los músicos por favor, si en esta mañana hay alguien que siente que le falta, si hay alguien esta mañana que se ha estado autoevaluando y mirando dentro de su corazón y que ha dicho: wow, si Dios vendría ahora mismo y me pesaría en su balanza, yo no daría la medida. Este es el momento para decirle a Dios: yo quiero dar la medida de tu hijo. Este es el momento de decirle a Cristo: yo quiero dar tu medida. Yo quiero que mis pensamientos sean tus pensamientos. Yo quiero que mis acciones sean tus acciones. Yo quiero que mis intenciones sean tus intenciones. Lávame con tu sangre. Qué lindo cómo el Señor ha preparado el culto de esta mañana. Entre las oraciones, como dije, entre la alabanza, se ha predicado la cruz. La cruz es la respuesta. La sangre de Cristo es la respuesta. Y este llamado no es solamente para las personas que piensan que no están dando la medida. Este llamado es para las personas que quieren seguir dando la medida. Porque nosotros necesitamos seguir en el camino. Nosotros necesitamos seguir dando lo mejor que nosotros podemos. Pero nosotros no podemos por nuestras propias cuentas. Porque si nosotros nos paramos en la balanza con Cristo al otro lado, vamos a ser hallados faltos. Pero con Cristo todo se puede. Hasta se puede dar la medida. No permitan que las situaciones los desanimen. No permitan que las cosas que están pasando alrededor de ustedes causen que después se aparten. Porque para eso vino el Señor. Para ayudarnos a nosotros. Para que nosotros ni tendremos que hacer lo más difícil. Porque ya Él lo hizo en la cruz. Que fue que murió por nuestros pecados. Y nos quitó toda cosa que nos haría livianos para no poder dar la medida. Yo doy gracias al Señor porque Él, a pesar de las malas noticias como cuando empezamos esta mañana, porque fue fuerte, yo prepararme para este sermón fue fuerte. Yo pensé, ¿cómo voy a comunicar esto? Pero en lo que seguí mirando, en lo que seguí analizando, en lo que seguí escudriñando, yo vi que el corazón de Dios no es decir que has sido falto, que has hallado falto. El corazón de Dios es decir: entra a mi reino. El corazón de Dios es decir: qué bueno verte, estate a mi lado. El corazón de Dios nos quiere decir: yo te amo. Y no importa lo que tú has hecho, no importa las cosas que has pensado, mi hijo vino para lavarte, para sanarte y para hacerte nuevo. Gloria a Dios. Y este altar está abierto para el que quiera venir. Y si usted siente que necesita oración,